Ok. Hola a todos, el día de hoy tocaremos el tema del terrorismo. Primero me parece importante definir qué es el terrorismo en sí, como concepto. El terrorismo es una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. En el Perú han existido dos grupos terroristas más sonados, por así decirlo. El primero es Sendero Luminoso y el segundo el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA. El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso fue Abimael Guzmán Reynoso. Esta fue una organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta que se resume en el llamado Pensamiento Gonzalo, que llamaba al uso de la violencia mediante la guerra popular, lo que incluía campesinos y obreros. También tienen una ideología fundamentalista. Esto quiere decir que para ellos no existe una realidad diferente a la que ellos ven. Ellos se creen superiores por esta razón. La meta de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones peruanas que consideran burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista. Se dice que se inició a través del concepto maoísta de la nueva democracia. Gracias a Sendero Luminoso, hubieron más de 37.840 muertos, y su fin se da con la captura de Abimael y de gran parte de la cúpula de Sendero Luminoso el 12 de septiembre de 1992. Por otro lado, el movimiento revolucionario Tupac Amaru fue liderado por Víctor Polay Campos. Es una organización terrorista peruana de extrema izquierda. Fue un grupo alzado en armas al estilo guerrillero inspirado en la Revolución Cubana, que busca el poder para imponer un nuevo orden económico y social. Su objetivo es abrir un frente revolucionario unificado que cubra Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, y fue responsable del 1.5% de las víctimas mortales de la lucha antiterrorista. Una de sus mayores hazañas, por decirlo en alguna manera, es la toma de la Embajada de Japón. Bueno, Daniela, en vista de los sucesos y el terrible panorama terrorista que nos dejó la década de los 80 hasta los 90, ¿tú crees que igual se mantiene o hay algún vestigio de esta ideología al día de hoy en nuestro país? Sí, yo considero que esta ideología sigue latente, tal vez ya no la vemos tanto como en los años 80 o 90, pero sí considero que estos adoctrinamientos continúan, probablemente en las universidades, pero de una manera en la que el gobierno y las personas externas no se dan cuenta. ¿Por qué considero de que estas ideologías siguen latentes? Porque desde muy pequeños a muchas personas en el campo, por ejemplo, se les adoctrinó con este pensamiento terrorista y estas personas han crecido con eso. Entonces, no es muy fácil quitarle un pensamiento a alguien y peor si es que es un pensamiento con el que ha crecido toda su vida, ¿no? En el Perú, en el año 1980, inició la violencia terrorista en Ayacucho. Obviamente esta no se dio de un día para otro, sino que ya venía desde muchos años atrás. La ideología senderista ha ido aumentando poco a poco en las comunidades campesinas y en los jóvenes que buscan un cambio para salir del atraso en el que están sus pueblos. En la propuesta ideológica del pensamiento Gonzalo, vieron un camino para hacer efectivo el proyecto de cambio y hacerse con el poder. Como resultado, el primer acto violento por el que se hace visible Sendero Luminoso fue el 17 de mayo del año 1980 en Chuschi, Ayacucho, cuando un grupo armado de 5 encapuchados irrumpió en el local donde se aguardaban las ánforas y los padrones para las elecciones nacionales del día siguiente y quemaron 11 de ellas. Este acto subversivo fue reivindicado como Sendero Luminoso, como el inicio de la lucha armada y el inicio de la Gran Guerra Popular. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Daniela, un punto muy importante es cómo es que esta ideología entra en la mente muchas veces de los jóvenes. Esto se da mediante las universidades. Y teniendo en cuenta que el líder del pensamiento Gonzalo, Abimael Guzmán,
fue contratado como profesor en la Universidad Nacional de Huamanga, en Ayacucho, como profesor de filosofía. Este tenía mucha llegada a jóvenes, jóvenes a los cuales los embuía con esa creencia errónea de que su movimiento violento los iba a llevar a una mejor vida. ¿Y por qué es que estos también aceptaron? Esto se debe a que a nivel nacional, en ese entonces, alrededor de 1970 más o menos, habían 36 universidades a nivel nacional. 18 de estas eran nacionales y el resto eran particulares. Y se veía altamente la brecha generada entre la clase de educación que obtenían las personas de universidades particulares y las estatales. Esto acompañado porque 34% de la población universitaria en ese entonces pertenecía a zonas rurales o relacionadas a zonas muy marginales y que por sus propios méritos habían llegado a ocupar puestos en estas universidades. Y con la falsa promesa de riqueza, Abimael Guzmán promueve este mensaje en las universidades, el cual se va moviendo poco a poco a lo largo de todo el país, lo cual se vuelve muy peligroso debido a la gran desigualdad social que existía en ese entonces y la facilidad de llegada que los profesores tenían, los profesores que estaban imbuidos por esa clase de ideología violenta, maoísta, tenían llegada a sus alumnos. Y es importante también hacer hincapié en el periodo que se da todo esto, ¿no? Desde 1980, más o menos, hasta 1992, que se da la captura de Abimael Guzmán. El primer gobierno que pasa durante este periodo de terror es el del expresidente Fernando Belaúnde Terry, quien explícitamente consideraba que estos acontecimientos, estos inicios, por ejemplo, el atentado de Chuschi, no eran más que campesinos rebeldes, los cuales se encargaban de robar ovejas o generar pequeños disturbios, lo cual fue totalmente erróneo y no tuvo la capacidad de prever el gran problema que este traería en los siguientes años a nuestra nación. Después pasamos por el gobierno de Alan García Pérez, quien realmente tuvo un deseo de acabar con el terrorismo. Sin embargo, la gran crisis económica que su gobierno trajo no le permitió usar bien los medios del país ni entablar buenas relaciones con las Fuerzas Armadas para poder acabar con esta gran problemática que venía acechando al interior del país. Y por último, cerca ya de la década de los 90, entra el expresidente Alberto Fujimori, quien cuando entró al gobierno como un outsider tenía dos pilares. El primero, poder volver a la economía internacional como Perú, y el segundo, el hecho de usar a las Fuerzas Armadas para acabar con este conflicto interno. Teniendo en cuenta esto, el presidente Fujimori lo que hizo fue emplear todos los medios posibles, en algunos casos los menos éticos posibles, para poder acabar con esta problemática, llegando así a 1992, mediante varias operaciones militares y policiales y de inteligencia interna, llegando así a la captura de Abimael Guzmán. Bueno, Mateo, ¿y qué nos puedes decir acerca de la actitud que tuvo las Fuerzas Armadas en ese entonces, en medio de las actividades de terror que mencionas? En lo personal, yo considero que fue una situación muy crítica. Fue una situación crítica y algunas de las medidas que se tomaron fueron justificadas. Sin embargo, esto no quita que todos los crímenes de lesa humanidad, atentados contra la vida, atentados contra personas que no tenían nada que ver realmente contra las personas involucradas, que no formaban parte ni del MRTA ni de ningún movimiento insurgente. Por ejemplo, la masacre de Barrios Altos, que en ese sentido fue un acto de lesa humanidad por parte de las Fuerzas Armadas, el cual se dio debido a falsa información y el cual debe ser juzgado de su debida manera con respecto a las leyes de ese entonces. Sin embargo, también hubieron operaciones realmente exitosas, como lo fue la operación Chavín de Huántar en la Embajada de Japón, ¿no? Que el grupo terrorista MRTA tomó durante una fiesta la Embajada de Japón, organizada por el mismo embajador, con varios rehenes importantes, como un movimiento de supuesta protesta. Sin embargo, al mando de varios almirantes, incluyendo al
ex congresista Marco Miyashiro, se dio la capacidad de poder acabar con este acto de violencia mediante una de las operaciones más significativas de toda Latinoamérica y una de las mejores planeadas en ese entonces y hasta el día de hoy. Bueno, como mencionan mis compañeros, el actuar de estos diferentes grupos sociales terroristas causó diferentes disturbios. Uno de los más mencionados y recordados son los casos de Uchucchacay, de Putis y de los Ayaninkas. Un 26 de enero de 1983, en Uchucchacay, Ayacucho, los comuneros de la misma región con el mismo nombre asesinaron a 8 periodistas. Estos eran de diferentes periódicos, tanto como eran La República, El Observador, El Diario y Oiga. Aparte de esto, también mataron a un comunero y al guía que los estaba acompañando. Pero ¿por qué los mataron si eran personas inocentes? Según testimonios de uno de los comuneros que formaban parte de la comuna donde estaban ellos, la Marina días antes del acontecimiento había llegado y les había dicho que si encontraban a personas que llegaban caminando, solamente atacaran porque probablemente eran personas de Sendero Luminoso, ya que las personas buenas, como las catalogaban, como funcionarios públicos o tal vez el presidente, iban a llegar por helicóptero. Esta accionar básicamente los confundió, los aturdió y no supieron qué hacer, ya que la única intención de ellos era salvar su vida y defender a su pueblo, ya que sufrían de muchas necesidades y se les privaba de muchas actividades, tanto como era sembrar papa. Por otro lado tenemos el caso de Putis, en Ayacucho también. Un 13 de septiembre de 1984, diciembre, en Putis fueron asesinados más de 123 personas a manos del ejército de efectivos militares de ese entonces. Dentro de este grupo podemos encontrar a 19 menores de edad de comunidades aledañas y también a miembros de las fuerzas del orden. Estos efectivos básicamente hicieron que ellos cavaran su propia tumba. Claramente los planes que tenían los campesinos era no para que los mataran, sino básicamente les habían prometido que iban a hacer una piscigranja. Al final los llegaron a matar los militares y terminaron lanzando sus cuerpos a la fosa, y básicamente fue una masacre total. Por otro lado tenemos a los Ayaninkas también, que un 8 de diciembre de 1989 el MRTA asesina a su líder Ayaninka, a Alejandro Calderón, quien era básicamente presidente de una federación de más de 52 comunidades del Valle de Pichis, conocida por sus siglas ANAP. Ante esta necesidad de defenderse, los Ayaninka forman el llamado Ejército Ayaninka, que al final logró expulsar a ambos grupos, tanto a Sendero Luminoso como al MRTA, ya que si bien mataron a su líder, también maltrataban a su gente. A las mujeres las violaban, las esclavizaban y a los niños les forzaban a tomar las armas. Y con respecto a toda la explicación que has ido dando, ¿cuál es la estrategia de ambos grupos terroristas para reclutar a diferentes grupos sociales? Bueno, en el caso del MRTA, en su gran mayoría, ellos reclutaban diciendo que iban a defender a los pobres y que al final ellos iban a terminar ricos, las personas que entraban a su grupo. Hecho que llamó mucho a las personas, a los pueblerinos alrededor que vivían en pobreza y en miseria. Por otro lado, los militares, su estrategia fue decirles que iban a reubicarlos y que iban a protegerlos de todo el mal, de los terroristas, que al final básicamente ellos pensaban que eran los buenos, pero en realidad los malos. Esto pues en el caso de Putis. Continuando, las cárceles fueron aprovechadas como lugares de concentramiento tanto ideológico y militar para Sendero Luminoso. Durante los años de dominio de este grupo militar terrorista y en el momento de debilidad de las instituciones democráticas, la administración interna expresó una pérdida de control total. De hecho, por más de una década, las cárceles se convirtieron, como mencioné, en un lugar de formación militar e ideológica, y fue donde Sendero Luminoso terminó haciendo la gran cantidad de actividades que conocemos y los atentados que hizo. Fue tanto así el poder que los senderistas llegaron hasta el punto de privarles el ingreso a los policías dentro de las cárceles. Y esto no termina hasta la caída de Abimael Guzmán y las violentas intervenciones que tuvieron las fuerzas del orden para que así se pudiera bajar de poco a poco la intensidad que ellos tenían de poder dentro de las cárceles. Por otro lado tenemos a la lucha de los comités de autodefensa, o mejor conocidos como los ronderos, contra Sendero Luminoso.
En la época de lucha contrasubversiva, los ronderos formaron un papel muy importante dentro de la lucha contra estas personas, ya que uno de los generales consideraba que la solución no tendría que ser netamente militar, podría ser con la mano con el pueblo. Fue así que las Fuerzas Armadas cambiaron su estrategia y apostaron por construir mayores vínculos con la población y comenzaron a realizar un trabajo de inteligencia mucho más planificado y coordinado con los comités de autodefensa, los ronderos, que al final terminaron siendo formados en 1982. Ellos eran quienes actuaban frente a acciones localmente, ya que los efectivos en ese entonces estaban más centrados en diferentes lugares y no en los pueblos. Entonces ellos eran los que defendían a los pueblos. Gracias a ellos lograron mejores resultados, aunque recién fueron reconocidos en 1986 y en el 89 fue donde recién las Fuerzas Armadas le dan el favor y le sirven para decir que en realidad ellos también tuvieron algo que ver en la solución de los diferentes problemas. Muy bien, y como estaba mencionando Abigail, existía una lucha entre los mismos campesinos que trataban de defenderse, de salvar su vida y justo contra estos movimientos, ¿no? Y es aquí donde vamos a tocar el tema del campo a la ciudad y cómo se dan los paros armados por parte de Sendero Luminoso en los pueblos jóvenes y la lucha de las organizaciones sociales de base. Aquí también voy a mencionar un poco sobre un caso bastante importante que es el de María Elena Moyano en Villa El Salvador. Debemos recordar que los paros armados es una forma en la cual los movimientos terroristas, por ejemplo en este caso lo era Sendero Luminoso, detenía las actividades de la zona para así demostrar el poderío que llegaba a tener. Ahora, aquí es importante recordar a María Elena Moyano de Villa El Salvador. Ella es una mujer que aproximadamente a la edad de 12 años viene a este distrito para que junto con su familia puedan empezar una nueva vida. Ellos también estaban saliendo de un momento bastante difícil y querían iniciar nuevamente. Desde muy joven se vio que ella trabajaba en grupos de madre, en comunidades de apoyo, en vasos de leche, en movimientos feministas y muchos otros más. Era una persona muy comprometida y es así como ella con su participación constante y se mostraba abiertamente en contra de todo lo sucedido en la época, en contra total de todos los movimientos terroristas que se encontraban e incluso se enfrentaba directamente. Es así como las amenazas van llegando a ella por ser tan abierta y confrontativa. Es en 1889 cuando es elegida como teniente alcaldesa de la zona, lo cual hizo que estas amenazas que de por sí ya recibía aumenten mucho más. Además, se gana el apodo de la Madre Coraje de El Salvador. Y en un día, realizando una actividad distrital, llega Sendero Luminoso, la asesina enfrente de sus hijos, enfrente de otras personas, y una vez que muerta, dinamitan su cuerpo y la hacen explotar delante de todas las personas. Si bien hemos visto que esa es una época demasiado dura para el país, parecía que no iba a acabar. Muchas personas lo único que querían era que por fin se dé justicia de alguna manera. Y es aquí donde voy a tocar dos puntos importantes para saber cómo por fin se empieza a derrotar este terrorismo. El primer punto es para hablar del RMTA, que se encontraba con sus fuerzas diezmadas, con el encarcelamiento de uno de sus cabecillas y líder principal, que era Víctor Polay Campos, que ya había sido aprisionado y que había sido recapturado. Y también es importante mencionar aquí como en 1996, como ya lo habían mencionado anteriormente mis compañeros, un grupo de 14 personas, miembros del RMTA, entran a la embajada de Japón, en donde se estaba realizando un evento con personas importantes, y terminan tomando por asalto la residencia y empezando la crisis de los 72 rehenes, que terminaría durando 126 días. En que es sumamente importante recalcar la gran operación que se realizó, una operación bastante destacada y muy bien reconocida, que es la operación Chavín de Huántar, que fue más o menos a las 3:23 de la tarde, cuando realizan una fuerte explosión que volaría una gran parte del salón principal del primer piso, en el cual entrarían los 148 comandos por los diferentes accesos, disparando sus metralladoras,
y lograrían rescatar a la gran mayoría de los rehenes, a excepción de uno. Se perderían 2 comandos y se abatería a los 14 terroristas que tenían aprisionados a las personas. El segundo punto que también es importante destacar es al hablar del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, es decir, GEIN, que fue una nueva élite de la Policía Nacional que estaba creada con la finalidad de poder capturar a las cabecillas, a los líderes de estas organizaciones terroristas. Es un 12 de septiembre de 1992, donde esta operación llamada Victoria del GEIN, dirigida por el mayor Jiménez y el general Miyashiro, capturan a Abimael Guzmán y a varios cabecillas senderistas en un departamento ubicado en la Escuela de Danza del distrito de Surquillo, en Lima. Se recuerda y se habla mucho de cómo las personas del pueblo, incluso las mismas unidades policías, al enterarse de esta noticia, era como una celebración. Y es que se estaba demostrando que ya había una justicia, se estaban tomando cargas en el asunto por todo el terror que habían sembrado estos grupos. Y bueno, a partir de esto, ¿cómo es que tú consideras que debería de ser una verdadera reconciliación? Al hablar de una reconciliación suele ser un poco complicado porque recordemos que esta fue una época en la que se sembraba terror todos los días, en que las situaciones por las cuales se atravesaban todas las personas era muy difícil. Si de por sí las personas de la ciudad la pasaban bastante mal, las personas del campo mucho más. Ya conocemos y sabemos de todos los abusos, de todas las situaciones terribles por las cuales han pasado, como las esterilizaciones forzadas, las violaciones, las masacres, entre muchos otros que dejan huella bastante en las personas y es muy difícil olvidar y reconciliar directamente con ellas. Pero creo que sí hay una forma de hacerlo que es más generalizada y es que el Estado tiene que darles una protección, una que debió haber estado desde el inicio, demostrarles que sí hay un apoyo, que sí hay un acercamiento, brindarles las mejoras en diferentes aspectos para que no se sienta tan alejado, para que no haya esa diferencia tan marcada, para que vean que sí hay un respaldo y que este tipo de cosas no van a volver a ser permitidas y no van a suceder. Que se sienta que hay un apoyo completo por parte del Estado que desde un inicio se debió tener. Sí, bueno, como has mencionado, hubieron muchos atentados contra las personas y uno de los principales fueron las esterilizaciones forzadas. Estas iniciaron como un plan que se mostró en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, las siglas PNSRPF, el cual fue redactado en el gobierno de Fujimori en 1996. En el texto redactado se muestra cómo es que mediante un proceso metódico, pero muy poco moral, los habitantes del interior del país no tendrían un futuro que supuestamente no beneficie al país, por lo que serían un desperdicio de recursos y no merecerían alguna protección. El programa motiva, mediante gráficos y estadísticas, a que la población pensara de tal manera que las esterilizaciones forzadas, los cuales son grandes atentados contra la dignidad humana claramente, sean algo totalmente natural, permitiendo que su plan tenga éxito a costa de la población de la sierra y selva. Sin embargo, hubieron otros problemas, como mencionó también, que fueron las violaciones a las mujeres en los cuarteles durante el conflicto armado interno. Este problema también tuvo muchas similitudes con las esterilizaciones forzadas. Lo más destacable es que ambos son ofensas a los derechos humanos, específicamente a los de la dignidad humana, a la seguridad de la persona y a la no sumisión de tratos crueles. También que el principal campo afectado es el de la sexualidad, siendo esta uno de los sectores más personales y privados de la persona. Si esto no hubiera sido parado en ningún momento, es claro que las personas al mando hubieran aprovechado para imponer mayores abusos por falta de una respuesta que les hiciera frente. Aún así, niego que los eventos de violencia, terror o destrucción de la propiedad privada o pública sean soluciones efectivas ante cualquier ofensa recibida. Claro, todas estas situaciones son situaciones horribles en las que
se nota la violación de derechos, pero ¿qué consideras que se debería hacer para que no se vuelvan a repetir? Considero que, como la mayoría de problemas sociales, la solución a este problema se encuentra en la implementación de recursos que eduquen y motiven a la población juvenil a que reconozcan los derechos de las personas de diferentes culturas tienen como seres humanos. Mediante una estimulación constante, el pensamiento de la población es moldeada de tal manera de que la injusticia no ocupe el lugar entre sus ideas. Es claro que ha habido un gran progreso en estos últimos años, aunque aún son comunes los casos de discriminación ante minorías raciales. La creación de nuevas instituciones estatales, entre las que destaca el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de grupos de civiles motivados ante este notorio problema, ha apoyado en gran medida el destino del pensamiento peruano. Depende de todos que la preservación de los derechos sea totalmente cumplida. Esta es realmente una razón que sí merece ser defendida hasta el final. Bueno, para finalizar como grupo, hemos tomado en consideración que los actos de terror en contra de la nación no pueden ser permitidos. No solo porque se altere el orden público, sino porque también estamos afectando el Estado de Derecho y a cada una de las personas. Se viola el derecho de todos a la hora de atacar tanto propiedad privada como pública. El hecho de mentirle a las personas, haciéndoles creer que mediante la violencia, mediante los asesinatos, mediante el odio, van a alcanzar un mejor estado social, no puede ser permitido. Es por esto que nosotros somos responsables de cómo se va a dar la próxima historia. Nosotros, a través de los hechos relatados actualmente, no podemos permitir de nuevo actos de lesa humanidad, ni por parte de grupos terroristas, ni por parte de los mismos grupos militares. Tenemos que ser conscientes de la situación para que esta historia no se vuelva a repetir. Tenemos que estar todos unidos como peruanos y peruanas, en función de que tengamos un país mejor y le dejemos un mejor legado a las generaciones futuras. Muchas gracias.